El inversor multimillonario Ray Dalio afirma que Estados Unidos está al borde de lo que él denomina gran desorden cíclico. Ray Dalio es el fundador de Bridgewater, el mayor fondo de cobertura del mundo. Y lo que dice es que, según sus investigaciones, cada 10 o 15 años más o menos, vemos que se producen estas recesiones en la economía en las que los mercados suben, luego nos encontramos con esta burbuja y los mercados bajan. Esto sucede debido a lo que él llama el ciclo de deuda a corto plazo, que crea estas recesiones que vemos cada 10 o 15 años más o menos. Pero él continúa diciendo que estas recesiones que ocurren dentro del ciclo de deuda a corto plazo están por encima de lo que él llama el ciclo de deuda a largo plazo, que ocurre cada 50 a 100 años más o menos. Y la razón por la que tanta gente no está familiarizada con este ciclo de deuda a largo plazo es porque ocurre una vez en la vida. Estas recesiones ocurren una vez cada década más o menos, así que hemos visto que suceden, entendemos lo que son, pero este ciclo de deuda a largo plazo, si sucede cada 50 o 100 años, puede que solo vivas uno. Hemos visto cómo funcionan estas recesiones de ciclos de deuda a corto plazo. Lo vimos suceder en 2020 con la recesión pandémica, lo vimos en 2008 con la gran crisis financiera, lo vimos en 2000-2001 con el estallido de la burbuja de las .com. Así que la pregunta que naturalmente te harás es, ¿dónde estamos ahora en este ciclo de deuda a largo plazo? Bueno, en el año 19, Ray Dalio dijo que estamos muy tarde en este ciclo de deuda a largo plazo. ¿Qué significa muy tarde? Bueno, esta es una imagen que Ray Dalio publicó en su página de LinkedIn en 23 en cuanto a dónde estamos ahora en el ciclo de deuda a largo plazo. Ahora, aquí es donde quiero que entiendas lo que está pasando. Quiero que entiendas cómo funciona. De esa manera puedes entender dónde están las oportunidades. Porque la realidad es que nuestra economía se mide a través de algo llamado PIB. El PIB es una medida de todos los gastos que se producen en nuestra economía. Así que nuestra economía es esencialmente una medida del gasto. Pero ahora hay que preguntarse qué es lo que constituye el gasto. Bueno, el gasto se produce sobre la base de la cantidad de dinero que gana, pero también la cantidad de crédito que usted califica. Y la razón por la que esto es importante de entender es porque en este ciclo de deuda a largo plazo, los niveles de deuda es lo que crea estas grandes burbujas. Así que vamos a seguir desglosando esto. El gasto es lo que compone el PIB, o el PIB es una medida de nuestra economía. Y el gasto que ocurre en nuestra economía ocurre a través del dinero que ganas de tu trabajo o tu negocio, pero también de cuánta deuda puedes calificar. Tu crédito. Porque vivimos en una economía basada en el crédito. Y si ganas $50,000 al año, puedes gastar $60,000 al año, quizá $70,000 al año, porque puedes optar a tarjetas de crédito, otras líneas de crédito, hipotecas. Así que tienes este acceso al crédito que te permite gastar más dinero. Y cuando se gasta más a crédito, eso es bueno para el PIB, porque demuestra que hay más gasto en la economía. Así que a corto plazo, este gasto de la deuda es realmente bueno porque pueden ayudar al PIB, puede ayudar a la economía, porque eso significa que usted puede ir a un concesionario, comprar un coche que usted no tiene el dinero para. Puedes comprar el Gucci para el que no tienes dinero. Puedes comprar el guacamole extra en Chipotle para el que no tienes dinero. Eso es bueno para estas empresas, porque eso significa que hacen mayores ingresos, obtienen mayores beneficios. Pero eso significa que estás gastando dinero que no tienes. Y eso significa que estás gastando deuda. ¿Qué es la deuda? Deuda es que gastes tus ingresos futuros. Así que lo que está pasando es que tienes un montón de gente que está gastando los ingresos de mañana o los ingresos del próximo año hoy, más los intereses. Lo que significa que nuestra economía se basa en que la gente gasta sus ingresos futuros. Lo que significa que los ingresos de la gente, tu salario depende de que la gente gaste sus ingresos futuros hoy. Lo que es genial a corto plazo porque eso significa que puedes conseguir mayores aumentos, puedes ver mayores beneficios, puedes ver mayores bonificaciones, porque la gente sigue gastando dinero, hoy que ni siquiera tienen porque están gastando su dinero, pero también están gastando su crédito. Es por eso que cuando escuchas estos informes de gasto del consumidor, cuando la gente habla de que la gente está acumulando deudas, la gente está gastando dinero, el mercado de valores está subiendo cuando eso está sucediendo, porque eso significa que más gente está gastando dólares. Mira, a Chipotle no le importa si estás gastando deuda o si estás gastando dinero. No les importa si tienes ese dinero en tu cuenta bancaria o si lo estás cargando a tu tarjeta de crédito. Lo único que le importa a Chipotle es que pases tu tarjeta y que ellos reciban el dinero. Depende de ti averiguar cómo vas a pagarlo después. Pero al final lo que ocurre es que la gente llega a un punto de ruptura. Y cuando esto sucede a gran escala, ahí es donde empiezas a ver el ciclo de la deuda a corto plazo. Punta. O empiezas a ver el ciclo de la deuda a largo plazo. Ahora, como un recordatorio para usted, si usted está interesado en mantenerse al día sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros, mi equipo de Briefs Media publica un boletín diario gratuito llamado Market Briefs, donde todos los días mi equipo está desglosando lo que está sucediendo en cosas como la economía y el mercado de valores, y el mercado de la vivienda, y el mercado de criptomonedas, y la economía mundial, en un divertido e ingenioso y fácil de leer boletín. Es completamente gratuito, y tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs cada mañana para estar al día de lo que ocurre en los mercados financieros. Así que si quieres unirte gratis, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo
abajo en la descripción para unirse. Pero para entender dónde estamos en el ciclo de la deuda a largo plazo de hoy, usted tiene que entender cómo nos movemos a través de diferentes fases del ciclo de la deuda a largo plazo. Porque la forma en que funciona es cuando la gente está gastando su dinero y que están gastando su crédito, estamos pasando por una fase de crecimiento. Y luego, cuando llegas al punto de inflexión, cuando la gente gasta todo su dinero y ahora están al máximo de su crédito, han gastado toda su deuda y no pueden calificar para una nueva deuda. Ahí es cuando empiezas a llegar al punto de ruptura. Y ahora la gente tiene que gastar su dinero no en Gucci, no en Chipotle, no en el centro comercial, sino que tienen que gastar su dinero pagando su deuda. Esto significa que la gente en la economía está ganando menos dinero porque ahora la gente tiene menos dinero para gastar. Están utilizando este dinero para pagar su crédito. Cuando la gente gasta menos dinero, el PIB se resiente, la economía se resiente, la gente es despedida, los salarios caen y cuando los salarios caen, el crédito también cae. Porque si no tienes salario, si no tienes trabajo, eres menos solvente. El banco no te va a dar dinero. Y cuando el banco no te da dinero, no solo no tienes dinero para gastar, sino que tampoco tienes crédito para gastar, lo que perjudica a la economía. Aquí es donde entra en juego el Banco Central de Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, que en el pasado ha trabajado para estimular la economía reduciendo los tipos de interés. Lo hemos visto muchas veces. En el año de la Fed, vimos al Banco de la Reserva Federal recortar los tipos de interés en el año de la Fed, Vimos al Banco de la Reserva Federal recortar los tipos de interés para ayudarnos a salir de la economía. Aquí es donde también vemos al Banco de la Reserva Federal potencialmente entrar e imprimir nuevo dinero para estimular la economía. Y la razón por la que están imprimiendo este dinero es porque perdemos este crédito en nuestra economía. Pero antes de adelantarme, permítanme mostrarles dónde estamos hoy. Porque según Ray Dalio, el actual ciclo de deuda a largo plazo en el que estamos hoy comenzó en los años 30 o 40, cuando el tipo de interés fijado por el Banco de la Reserva Federal era de alrededor del 0%. Entonces se puede ver que las tasas de interés comenzaron a subir lentamente, y en los años 80 los tipos de interés alcanzaron un máximo de alrededor del 16%, y luego empezaron a bajar lentamente. En 1990 los tipos de interés bajaron a alrededor del 10%. En 2000 los tipos de interés bajaron a alrededor del 5%. En 2008 los tipos de interés volvieron a bajar hasta el 0% y empezaron a subir lentamente después de que empezáramos a recuperarnos de aquel desplome. Pero entonces llegó el 20. Los tipos de interés volvieron a bajar al 0%, y luego entre 22 y 24, los tipos de interés volvieron a subir hasta el 5%. Y ahora aquí estamos hoy en alrededor de 4,5% las tasas de interés. Aquí es donde Ray Dalio dice que hay 4 cosas clave que suceden cada vez que ves el final del ciclo de deuda a largo plazo. Y hemos visto esto suceder a lo largo de la historia. Él cubrió esto en su libro, que por cierto, si usted está interesado en esto, usted puede leer su libro. Es un gran libro llamado Principios para navegar la gran crisis de la deuda. Y estas son 4 características clave que Ray Dalio señala que vimos con los Estados Unidos en los años 30, cuando el ciclo de la deuda a largo plazo terminó y comenzó con Inglaterra en los años 50, con Japón en los años 90 y con España e Italia en los años 2010. La característica número 1 es que la gente deja de gastar dinero. Así tienen más dinero para pagar sus deudas. Característica número 2 es que empiezas a ver más impagos de deudas porque la gente no puede permitirse toda la deuda que han contraído. Número 3, ves lo que Ray Dalio llama desapalancamiento, que es cuando la gente ahora tiene que vender sus activos, cosas como acciones o bienes raíces, porque ya no pueden hacer sus otros pagos. Y ahora están empezando a vender sus activos para seguir financiando sus estilos de vida, lo que provoca que los precios de los activos se desplomen porque ahora la gente está liquidando sus acciones y bienes raíces y otros activos. De esa manera pueden financiar sus otros gastos. Y luego número 4, el Banco de la Reserva Federal tiene que imprimir más dinero para estimular la economía y compensar la pérdida de poder adquisitivo por la pérdida de crédito. Ahora, la parte interesante de esto es que se podría pensar que esto crearía más inflación, que esta impresión de dinero va a crear más inflación. Y lo que Ray Dalio dice es no, eso no es en realidad lo que sucede porque en realidad estás imprimiendo dinero para luchar contra la deflación. Y la razón por la que Ray Dalio dice esto es porque en nuestro sistema económico, recuerda, tenemos dinero que trabajas para ganar y luego tenemos crédito. Y cuando pasas por este ciclo de deuda a largo plazo, la fase baja, lo que sucede es que la gente comienza a perder sus ingresos. Y a medida que pierdes tus ingresos, pierdes tu solvencia crediticia. A medida que pierdes tu solvencia, la gente pierde esto en la economía. Perdemos esta base de dinero en la economía, que es el crédito. Ahora recuerda, en el sistema económico, Chipotle y Gucci no saben si estás gastando crédito o si estás gastando dinero. Es exactamente lo mismo en la economía. Y así, cuando esto va hacia abajo, aquí es donde la Fed comienza a imprimir más dinero, que luego ayuda a complementar esta pérdida de crédito para continuar el sistema de gasto en nuestra economía. Así que aquí es donde Ray Dalio dice que esta impresión de dinero en realidad no crea inflación. En realidad está ahí para luchar contra la deflación porque esta pérdida de crédito crea deflación. Y entonces el Banco de la Reserva Federal tiene que imprimir más dinero para luchar contra la deflación para compensar esa pérdida de crédito. Y luego Ray Dalio dice una cosa más interesante, sucede cuando se pasa por esta fase del ciclo de la deuda a largo plazo, que es la redistribución de la riqueza por el gobierno. Y la razón por la que Ray Dalio dice esto es porque cuando pasas por esta fase,
La gente empieza a ganar menos dinero. A medida que la gente empieza a hacer menos dinero, a medida que la gente empieza a hacer menos ganancias, el gobierno genera menos dólares de impuestos. Así que el gobierno está generando menos dólares de impuestos durante un tiempo en el que el gobierno necesita más dinero porque el gobierno está financiando más programas de estímulo, están financiando más crecimiento en la economía. Eso significa que el gobierno tiene que crear más dinero a través de los bancos centrales. O tienen que gravar más a sus ciudadanos. Ahora, por supuesto, hay un límite a cuánto pueden imprimir a través del Banco Central. Pero aquí es donde el gobierno tiene que encontrar una manera de generar más dinero de los impuestos, de acuerdo con Ray Dalio. Y aquí es donde lo que Ray Dalio dice, a través de su investigación, es que en la historia, lo que hemos visto suceder es que aquí es donde ahora el gobierno impondrá mayores impuestos a los ricos como una forma de redistribuir la riqueza. Porque, bueno, el gobierno necesita más dinero para financiar estos programas de estímulo, ya que la gente está ganando menos dinero. Así que el gobierno necesita gastar más dinero en un momento en que tienen menos ingresos porque la gente está ganando menos dinero. Pero aquí es donde Ray Dalio da una advertencia de que todo esto tiene que hacerse en equilibrio, porque si el Banco de la Reserva Federal comienza a imprimir demasiado dinero, bueno, entonces se corre el riesgo de hiperinflación. Así que esto tiene que hacerse. La impresión de dinero tiene que hacerse para estimular la economía de manera que combata la deflación sin crear hiperinflación. Debe hacerse de forma equilibrada, porque si se hace demasiado, se crea hiperinflación. El dólar pierde su valor y se crea un problema mucho mayor. Pero si no se hace lo suficiente, bueno, entonces se corre una crisis económica muy grande. Y aquí es donde lo que Ray Dalio dice es que también crea oportunidades. Y aquí es donde tu trabajo como inversor financieramente inteligente es tomar tus propias decisiones y ser un inversor inteligente, porque la realidad es que solo soy un tipo al azar en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Así que asegúrese de hacer siempre su debida diligencia y nunca confiar ciegamente en un tipo al azar en YouTube. Pero aquí es donde entender que todas las cosas crean oportunidades. Quiero decir, si recuerdas lo que pasó en los años 30, vimos la Gran Depresión. Muchas personas se vieron perjudicadas financieramente. Pero también creó grandes oportunidades de inversión para aquellos que eran financieramente inteligentes. Y hemos visto esto a lo largo de recesión tras recesión tras recesión, es que crea buenas oportunidades de inversión para aquellos que son financieramente inteligentes y los que están preparados. Y eso significa que tu trabajo es estar preparado para cualquier cosa. Eso significa tener ahorros para protegerse contra una emergencia. Eso significa no gastar todo tu dinero, vivir por debajo de tus posibilidades. Eso significa tener dinero para invertir. Eso significa saber cómo invertir, invertir en educación financiera. Estas tres cosas deberían hacerse independientemente de lo que ocurra en la economía. Pero también hay que entender que si las cosas van mal, que irán mal, sabemos que hay recesiones. Hemos visto 16 recesiones en los últimos 100 años. Sabemos que las recesiones ocurren cuando se ven caídas en la economía. Úsalas como oportunidades de inversión. Y aquí es donde nada cambia. Busque las oportunidades, porque es en ellas donde puede crearse la riqueza. Pero eso requiere que mantengas la calma cuando todo el mundo está entrando en pánico. Y ahora quiero saber de ti. Ahora que has oído hablar de este ciclo de deuda a largo plazo, ¿es algo con lo que estás de acuerdo? Y si es así, ¿cuáles son sus preocupaciones al respecto? ¿Es algo con lo que no estás de acuerdo? Dígame por qué. Estoy deseando leer tus comentarios más abajo. Supongamos que ganas $5.0 al mes. Después de impuestos, te quedarán unos $3,833 al mes. Ahora, cuando obtienes estos $3,833 al mes, pagas tu renta, pagas tu hipoteca, pagas tus comestibles, pagas por algunas cosas bonitas aquí y allá, y entonces no tienes dinero para ahorrar e invertir. Así que esto es lo que vamos a hacer de manera diferente.